Hola, buenas tardes. Me tocó un horario complicado después de comer, así que vamos a tratar de hacer el esfuerzo de no dormirnos un ratito y escuchar un poquito lo que tengo para decir en cuanto al manejo de malezas en el cultivo de girasol. Va a quedar un espacio de preguntas para el final, así que estaría bueno por ahí intercambiar alguna duda con ustedes si les surge. Así que voy a dejar un ratito para preguntas al final de la disertación. En cuanto a la competencia de las malezas con el cultivo, se trabajó mucho en su momento, tanto en las universidades como en la facultad, como en el INTA, en las experimentales, buscando los periodos críticos de competencia entre la maleza y el girasol. La Facultad de Balcarce y el INTA trabajaron mucho en su momento, y las conclusiones fueron que el periodo crítico de competencia con el girasol está ahí en esos 30-40 primeros días desde la emergencia. Ahí depende del banco de semillas y las malezas presentes, vamos a tener algún riesgo de afectar el rendimiento o no del cultivo. Esto fue posterior al uso del aporcado, donde ahí la cuestión cambiaba, sobre todo la competencia entre las hileras, y siempre va a depender de la maleza, la agresividad que tenga esa maleza y la densidad para que pueda afectar el rendimiento del cultivo de girasol. Después, a partir de B6, el cultivo sabemos que tiene un área foliar y una competencia, una habilidad competitiva versus las malezas que le ayuda en gran parte, y esos nacimientos tardíos no afectarían el rendimiento del cultivo. Venimos acostumbrados sobre todo a otros cultivos como soja, a verlos limpitos desde siembra hasta cosecha. Eso es algo que deberíamos empezar a cambiar en nuestra cabeza, sobre todo en la era del glifosato. Nos acostumbramos a ver los cultivos limpios desde siembra hasta cosecha, y sabemos que una emergencia tarde es muy probable que no afecte el rendimiento, y por ahí estamos metiendo insumo para que el cultivo esté todo el tiempo libre de maleza, y a veces no hace falta que esté todo el cultivo libre de maleza, sino que en esos periodos críticos de competencia. Por eso traje esta diapositiva, para que volvamos, y es importante volver a este tipo de trabajo, a saber dónde la maleza es más agresiva, dónde tiene que estar limpio el cultivo, para que no nos afecte el rendimiento de esa campaña. Pero bueno, estas discusiones salen siempre en las reuniones, y la discusión es el cultivo siguiente, cómo sigue, o sea, esos nacimientos tardíos. Después la maleza por ahí llega a semillar, y si tenemos un cultivo siguiente inmediato, podemos aumentar el banco de semilla y la historia va aumentando. Pero lo importante es que en esa campaña el cultivo no pierda rendimiento. Un problema que tenemos en siembra directa, donde el herbicida está muy presente, en el 90 o 99% de los casos en siembra directa estamos aplicando herbicidas, es la cantidad de activos que tenemos para jugar y el aumento de la resistencia de las malezas a los herbicidas. Hay alrededor de 200 moléculas agrupadas en 23 modos de acción, y no hay nuevo herbicida, por lo menos en el corto plazo no vamos a tener nuevos sitios de acción. En girasol es interesante que en Argentina tenemos una paleta que no es menor. Hay alrededor de 10 sitios de acción donde tienen registro. Las empresas en su momento trabajaron mucho en registrar productos para girasol, y eso es importante. Y alrededor de 20 activos como para jugar, como para rotar y como para engañar a la maleza ante el avance de la resistencia. Hay cultivos que tienen muchos menos
activos registrados. Y para los ingenieros agrónomos esto es importante, tratar de recomendar productos que estén registrados para el uso en ese cultivo. Aunque en la charla vamos a hablar también de algunos herbicidas que no están registrados, pero sí se están utilizando. Voy a enfocar la charla para algunas de las malezas más importantes que tenemos, sobre todo en la zona que trabajo yo, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y no puedo dejar de hablar de coniza, que es la maleza número 1 a nivel país, sobre todo por su adaptabilidad a la siembra directa. Algo importante es el conocimiento de la biología, el flujo de emergencia. Coniza es una maleza otoño-invierno primaveral, y estamos hablando de problemas en girasol, donde es un cultivo de verano. Por eso esta maleza es de barbecho, hay que hacer un buen control durante el invierno, asegurar de no llegar a las siembras de octubre o de noviembre con maleza de un tamaño considerable y donde los herbicidas que usamos en la presiembra o en el barbecho corto, como glifosato y algún hormonal, tenga la posibilidad de rebrotar, que esa es la capacidad que tiene la maleza. En cierto tamaño, donde empieza a elongar el tallo floral, tiene la capacidad de rebrotar a muchos de los herbicidas que utilizamos. Quería mostrarle esto como algo nuevo, terbutilacina, algo nuevo, un herbicida del año 60, pero que tenía el registro solamente en caña de azúcar, y ahora una empresa lo registró para maíz y para barbecho largo a soja, y se está trabajando para el registro en el barbecho largo para girasol. Es la terbutilacina y es un herbicida que podemos empezar a probar, por lo menos si va a tener el registro, para el control de coniza como barbecho largo, aplicándolo en el invierno y con la idea de controlar esos nacimientos de primavera, que son los que enseguida elongan el tallo floral y son los que enseguida nos rebrotan adentro del cultivo. Algo que podría entrar es la terbutilacina. La atracina no tiene registro, para girasol, pero sí lo utilizan, y después los que son sulfonilureas como finés y mesulfurón son muy riesgosos para aplicarlo en un barbecho largo a girasol. Una maleza que viene avanzando, y la meto ahí, la entrevero, es Sonchus serraja, que ya tiene una tolerancia a los inhibidores de la ALS, a toda la sulfonilurea y midazolinona. Y sabemos que la atracina tiene buen control de Sonchus, por eso la atracina en un barbecho largo, o la terbutilacina podría entrar en un barbecho largo. Les voy a mostrar algunos ensayos que hicimos en su momento, donde se trabajó bastante en todas las experimentales del INTA en estos barbechos largos, donde probábamos sulfonilureas y atracina, y ver qué pasaba con el girasol. Esto es clorimurón, metsulfurón en 2 dosis y atracina en dosis de 2 kilos, aplicados en 3 momentos, 75, 30 y 3 días antes de la siembra. Estas eran las características de este ensayo en particular, que se hizo en el campo experimental Cesario Naredo en Guaminí. Una textura franco, bueno, ahí están los días y los milimetrajes que cayeron desde que se aplicó hasta que se sembró el cultivo. Y estos son biotest, muestras de suelo que sacábamos y sembrábamos el cultivo de girasol. A la izquierda está el testigo, y acá ven el efecto de una sulfonilurea como el clorimurón. 75 días antes, 30 días antes y 3 días antes de la siembra. Por eso girasol, no CL, ese es otro tema que después voy a charlar un poquitito, pero fíjense cómo afecta sobre todo el crecimiento de las raíces, que es lo primero que es afectado por todos los inhibidores de la ALS sulfonilurea. El mesulfurón, la misma historia, es muy peligroso el uso de estos herbicidas en el barbecho largo y más que nada corto a girasol. Pero la atracina, lo que veíamos que tenía un comportamiento diferente, y no es que después de esta reunión se larguen a hacer atracina en girasol, que sí, pero el girasol puede llegar a tolerar un poquito más
a la atracina que a todo lo que son sulfonilurea. Ese era el rendimiento. Hicimos algunos otros ensayos a campo en otras localidades, esto es en Tres Arroyos. Acá aplicamos atracina 1,5 kilos en junio, 1,5 kilos de la formulación al 90% en julio, 1,5 kilos en agosto y 1,5 kilos 27 de septiembre, y la siembra del girasol se hizo el 20 de octubre. Esto es pérdida de planta, lo que vimos que las aplicaciones de junio, julio, para estas condiciones, no tuvimos problema con el girasol sembrado el 20 de octubre, pero ya agosto y septiembre sí habría que levantar la pata con la atracina. Pero ya les digo, atracina no tiene el registro por ahora en el cultivo de girasol, y tengan cuidado con hacer alguna recomendación al respecto. Roseta de rama negra, acá la rama negra, antes que elongue el tallo floral, tiene sensibilidad a las mezclas tradicionales como glifosato, 2,4-D y dicamba. Esa es una mezcla tradicional de barbecho, que en el barbecho largo entra bien a girasol en invierno. En estos momentos, julio, agosto, puede entrar esa mezcla. Más cerca de la siembra habría que tener cierto cuidado, sobre todo con el dicamba, unos 20 o 30 días antes de la siembra no se debería aplicar, y si no, otro producto que puede entrar bien en barbecho largo es el clopiralid, esperando unos 50 días antes de la siembra, y este producto tiene muy buena efectividad también en rama negra. Después el último tratamiento es un doble golpe, pero ahí no haría falta hacer un doble golpe, sino que con los hormonales tradicionales en el invierno vamos a tener buen control de coniza. Quería decir 2 palabras sobre formulaciones de 2,4-D. Este es un tema que está bastante en discusión, y sobre todo con las formulaciones éster, donde ya en la provincia de Buenos Aires están en restricción. El éster butílico, esta es la marca comercial más conocida. El éster etilexílico todavía sigue sin restricción, por ahora en la provincia de Buenos Aires, y empiezan a aparecer bastantes formulaciones nuevas, tipo microemulsiones, que están siendo bastante efectivas. Hay que tener en cuenta la concentración de esos productos y empezar a ajustar las dosis, ese es el asunto. Pero son formulaciones que no tienen olor, tienen menos riesgo de deriva siempre que hagamos las cosas bien, porque una cosa va a ser la deriva por volatilización y otra cosa es si hay 20-30 km por hora de viento cruzado, ahí va a ser una deriva física y ahí no hay producto que tenga baja volatilidad que aguante, ahí el producto se va a mover igual. Pero tenemos que empezar a trabajar con estos tipos de formulaciones, o sal amina o sal colina, que ahí no puse ensayo, pero es otra sal que entra también en el juego, y sobre todo pensando en un futuro que ya las formulaciones ésteres van a estar en restricción seguro y en prohibición, por lo que se está hablando también seguro, y tenemos que acostumbrarnos a las nuevas formulaciones. Pero bueno, hablando de coniza, ya con esos tamaños, donde la vemos así en el campo, lo que se empieza a ver es que rebrota a la mezcla de glifosato con 2,4-D, que era la mezcla que veníamos usando para otros productos. Y ahí entran, si va a soja, acá, guarda con esto pensando en girasol, no, pero introduzco al diclosulán, que está metido ahí en el Texaro, porque es un producto que está posicionado para el control de rama negra en presiembra de soja. Y lo puse ahí porque el año pasado estuvimos haciendo algunos ensayos y vimos algún problema de carryover de diclosulán del Texaro y también del Ligate en un suelo bien arenoso. Ahí la degradación, cuidado de estos productos, que es mucho más lenta, la actividad microbiana baja muchísimo, y si lo comparamos con el mismo ensayo pero en un suelo de textura franco con más materia orgánica, ahí no tuvimos problema al otro año con girasol, pero sí lo vimos con estos productos
en un suelo bien arenoso, y esto va para la gente sobre todo del oeste de la provincia, donde también es fuerte en girasol. Cuidado con esto, productos que están posicionados para rama negra en soja, pero esos cultivos de soja después van a girasol y podemos tener un problema de fitotoxicidad. Tratar de empezar a usar otras herramientas, lo que estuvimos hablando de las triacinas, o sobre todo hacer un buen control. Estos tratamientos en el invierno te aseguran por lo menos un 70-80% de la pelea ganada de rama negra, es en un buen control en el invierno, y los nacimientos de primavera estar encima del lote y que no elongue y no tenemos problemas. Un producto interesante es la prometrina, ahí está, bueno, con la marca Gesagar, pero prometrina es una triacina que tiene el registro en girasol y la tenemos que saber usar, porque no es para una coniza como la foto que les mostraba acá, sino que prometrina es lo que les decía recién, manejándola en invierno a la rama negra, y en la presiembra o en el barbecho corto, 15-20 días antes de la siembra, puede entrar tranquilamente prometrina y nos va a dar residualidad en el cultivo de girasol y con buen control de coniza. Puse alguna foto de fito de hormonal en girasol. El girasol es muy sensible y alcahuete, digamos, pero en general al 2,4-D, lo que hemos visto y en ensayos, son fitotoxicidades pasajeras al 2,4-D, no a los otros hormonales, no a dicamba, piclorán, clopiralí. Ahí sí, cuidado con aplicarlos muy cerca de la siembra, porque ahí el cultivo no se recupera, pero a 2,4-D en general se ven las primeras hojas con síntomas, y después esta foto cómo se fue recuperando el mismo lote. El cultivo en general se recupera al 2,4-D. De todas maneras, tengan cierto cuidado con el uso de 2,4-D previo a la siembra de girasol, y vuelvo para atrás. Sobre todo con las formulaciones salamina, porque la salamina es mucho más volátil, mucho más soluble en agua, y va a entrar en la solución del suelo y va a quedar con una residualidad, con un periodo más largo versus los éster o versus una microemulsión. Entonces acá con una sal deberían esperar unos 15-20 días para la siembra, 20 días, para no correr riesgo de fitotoxicidad. La fluorocloridona también suele demostrar fitotoxicidad inicial, o en las primeras hojas se suelen ver algunos síntomas que parecen de un hormonal, y sobre todo el ingreso de la fluorocloridona en el cultivo es por el hipocótile, y si la siembra se hace con buena temperatura, buena humedad, el cultivo capaz que en 2 o 3 días ya está apuntando y saliendo, y si nos atrasamos con la aplicación de fluorocloridona podemos estar aplicando cuando el cultivo ya empieza a mostrar el hipocótile para afuera, y ahí entra mucho producto, entra una gran concentración y te marca la fito, que también suele ser en las primeras hojas y después se recupera. Vuelvo a lo que es prometrina. Estuvimos haciendo en su momento varios ensayos para registro de algunos productos donde estaba sulfentrazone con prometrina. Esto es interesante no solo para coniza, sino para yuyo colorado, porque sabemos que sulfentrazone tiene buen control y prometrina aporta un poquitito, y también la mezcla de diflufenicán con prometrina podrían ser alternativas interesantes para lo que es control de yuyo colorado, no solo de coniza. Ahí habíamos hecho una prueba con imazaquín sobre un girasol CL. El CL tolera el imazapir, no el imazaquín. Fíjense el rendimiento, mató el cultivo prácticamente. Después estuvimos también haciendo algunas experiencias con el posicionamiento del Clearsol, tanto Clearsol DF, imazapir, o la mezcla de imazapir más imazamox, que es el Clearsol Plus. Sobre todo porque en la zona se estaba posicionando
no por la empresa, sino los mismos productores, empezaban a ponerlo en pre-emergencia, con el último glifosato, meter ahí la imidazolinona para ahorrar una aplicación, más que nada. Pero lo que vimos que la de pre, primero en el control de Digitaria sanguinalis de Cuaresma, fue menor siempre la aplicación de pre-emergencia que la de post-emergencia, tanto para el Imazapyr como para el Clearsol Plus. Siempre un herbicida que va al suelo, corre muchos más riesgos en el control que si lo aplicamos en post-emergencia, donde está la maleza, donde ya la vimos y el producto sabemos que va a entrar adentro de la planta. Cuando aplicamos en pre-emergencia tiene que pasar varios procesos de lluvia para que llegue a la solución del suelo. Si hay mucho rastrojo puede quedar algo retenido, tiene que llover siempre algo para que llegue. Entonces siempre un post-emergente va a tener más chance. Y acá lo que pasó es que aplicamos, no llovió, la maleza empezó a nacer, después llovió y ahí recién empieza a absorber el producto, la maleza, y por eso el de pre tuvo menor control que el de post. Y también mirando las malezas que quedaban al final, a la cosecha, lo que vimos es que también en post-emergencia quedaban menos malezas. Esto es Sonchus sabemos que tiene tolerancia a los celes, quedaban menos maleza y menos densidad, y eso sobre todo por la residualidad del producto, que en preemergencia lo estás haciendo 30 días antes y te perdés unos 30 días, 20, 30 días de residualidad, y a cosecha terminás más sucio para lo que sigue en el cultivo. Yo sigo avanzando. Un problema que estamos teniendo hace varios años es crucífera resistente, sobre todo en la costa, en el sudeste, a Nabón, con resistencia a inhibidores de la ALS. Y ahí, bueno, volvemos a los productos que se usaban antes que el Clearsol, y sobre todo fluorocloridona, vuelve Twimpact Gold, donde la fluorocloridona es la que está haciendo el fuerte y el control de crucífera y es lo que nos está salvando las papas. Ahora, otro producto que puede entrar es el flumeoxacin, pero ese hay que hacerlo unos 15-20 días antes de la siembra y tiene buen control de Nabón también. Y otro producto que volvió es el prodigio, el aclonifen. Todas estas cuestiones volvieron cuando empieza a aparecer resistencia de las malezas a los herbicidas, y una mezcla que está interesante es la mezcla del prodigio con el CL+, bien, me voy a apurar, donde hay un sinergismo, hemos visto un sinergismo en esta mezclita y sobre todo por la formulación de Clearsol Plus, que tiene un coadyuvante muy interesante. Otra crucífera que avanzó mucho es la brassica, y esta ya tiene resistencia no solo a LS sino a glifosato y a 2,4-D. Esto en girasol es similar a lo anterior. La fluorocloridona vuelve a la cabeza y lo que estuvimos evaluando es Sidua, piroxasulfone, que no tiene el registro en girasol, pero en otros países sí lo tiene. Y mezcla interesante, Sidua más fluorocloridona, sería una mezcla muy interesante, no solo para crucífera resistente, sino también para yuyo colorado, porque los dos modos de acción aportan en colorado también. Dos palabras de lecherón, no tengo mucho tiempo, pero la imidazolinona va a tener buen control, y estas mezclitas con carfentrazone, con 2,4-D o carfentrazone con fluroxipir, presiembra, van a tener muy buen control de todo lo que es nacimiento antes de la siembra. Lo que no tienen es residualidad, por eso a la larga terminan sin control, pero si después entra el Clearsol, no hay problema en el control de lecherón, porque todas las IMI tienen buen control de lecherón. Esto es algo de coquia, este es un ensayo que hicimos en el oeste de Morenita. Ahí por ahora vienen trabajando bien lo que es Clearsol, pero tengamos cuidado porque Morenita y Cardo Ruso, esas dos para la gente del oeste, empezar a mirar, porque son dos malezas que a nivel global hay muchos casos de resistencia a glifosato, a ALS, empiecen a mirar
esas malezas, las del lejano oeste, le digo, las que van rodando, tanto cardo ruso como morenita, porque son candidatas a generar resistencia herbicida. 2 palabras de yuyo colorado para ir terminando, que por ahí es la maleza que más cuco nos da. Y acá en estos ensayos preliminares que hacíamos en macetas, donde probábamos muchos productos, siempre con el colorado chiquitito, vimos que algunos productos para girasol, como el Prodigio, si está chiquito va a tener su efecto, un PPO, el Aclonifen, y el Benazolin, la marca que anda dando vuelta es Dasen, también tiene su efecto, y son 2 productos que tienen registro en post-emergencia de girasol. Lo que estamos probando ahora es empezar a hacer algunas mezclas de esos 2, son 2 modos de acción distintos, donde se sinergiza el control, Prodigio más Dasen, sería el Aclonifen más Benazolin, se potencian en el control, pero también cuidado que se potencian en la fitotoxicidad del cultivo. Cerillo o paraquat como pre de girasol es interesante, pero ahí, y lo puse a propósito, HIT, cuidado que es un herbicida que se está usando mucho para la presiembra de maíz, de soja, pero cuidado con girasol porque el girasol es altamente sensible al HIT y el producto no tiene el registro para el barbecho en girasol y hemos visto bastante problema cuando lo hacen ahí nomás antes de la siembra por la fitotoxicidad que genera el cultivo. No usen HIT en girasol. Y estas mezclas que son ensayos que hemos hecho por ahí apuntando a soja, pero por rebote también pueden entrar a girasol, ya estoy terminando, porque son productos que pueden entrar a girasol y en Colorado tenemos que sí o sí pensar en herbicidas residuales, porque con los post emergentes solo sabemos que no llegamos, la maleza crece muy rápido en el verano y enseguida empieza a generar tolerancia a todos estos herbicidas que se pueden usar en girasol. Por eso el presiembra o preemergente va sí o sí, si hay problema de colorado, capaz elite es la mezcla de sulfentrazone más S-metolaclor, el mismo fluomoxacin con S-metolaclor, el diflufenican con S-metolaclor o combinaciones de diflu más fluomoxacin o diflu más sulfentrazone, siempre teniendo en cuenta lo que dije hoy del fluomoxacin de respetar esos 15-20 días antes de la siembra para no correr riesgo de fitotoxicidad. Pero acá hay diferentes alternativas de residuales para el control de yuyo colorado, que es la maleza hoy en día que viene avanzando a nivel global, es la maleza también número 1 y es la que genera más casos de resistencia y de competencia. Muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Ahora los veo, ahí están los dormidos. Ahí levantaron la mano en el fondo. Hay un micrófono dando vuelta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Una pregunta con respecto a morenita y yuyo colorado que estaba hablando. ¿Cuáles son los herbicidas más recomendados? Si está al tanto, si no, no hay problema. Sí. Sulfentrazone sabemos... Bueno, me sacaron. Sulfentrazone es un producto que sabemos que tiene buen control tanto de morenita como de cardo ruso. Algo importante para las dos, son plantas C4, pegan el crecimiento explosivo en su momento, hay que estar encima de los lotes en el barbecho y sobre todo cardo ruso, por la morfología de la planta, de la hoja tan finita y con un poquito de estrés hídrico se pone la cutícula más gruesa, más complicada, hay que estar ahí en el barbecho, asegurar el control ahí, aplicar con buena humedad relativa, también hemos visto que mejora mucho, o sea, en ese momento tratar de hacer una aplicación a la mañana bien temprano donde tenemos un poco más de humedad relativa y asegurar el control
post-emergente con el glifosato, o mezcla con 2,4-D y carfentrazone, hemos visto también que ayuda mucho, o el fluroxipir con carfentrazone, con glifo, ahí en la pre, y después lo que es sulfentrazone, como preemergente, como residual, funciona muy bien. Sí. Vayan teniendo cuidado, sobre todo con el Clearsol. Vayan mirando, y si ven, empiezan a ver algún escape, traten de que hacer una aplicación post o con Prodig o con algo chiquito como para que no semille y no empiece a avanzar ese problema. Sí. Sí, mi pregunta, Otamendi, de Apresid. ¿Qué pasa con los cultivos de cobertura o de servicio del girasol? Bien, buena pregunta. No traje ningún dato de cobertura girasol, pero es muy interesante cómo se puede asociar cultivo-cobertura a girasol. Primero que a lo que va a ir después, el girasol entra muy bien en esa rotación porque se cosecha antes y podemos sembrar un cultivo-cobertura que vaya tanto a soja o a maíz, o en la zona lo que estamos haciendo es esos lotes que quedan de rastrojo de fina y van a girasol, que en el sudoeste y sudeste hay muchos de esos lotes, y ahí entra perfecto lo que es cultivo de cobertura o de servicio a la competencia con maleza. En lo que es rama negra funcionan muy bien, además que está muy bueno. Vuelve la agronomía, yo digo que vuelve la agronomía ahí, porque después empezamos a jugar con lo que es un pastoreo sobre eso, o un rolado, o sacar rollos. Bueno, y el asunto es manejar ahí, si es con ISA el problema del lote, tratar de generar una buena cobertura y dejar esa cobertura que no entre la luz, porque con ISA lo que necesita es que llegue luz al suelo para germinar. Si no llega la luz al suelo no va a emerger. Entonces ahí manejar ese sombreado anda muy bien. En lo que es problema de crucíferas, ahí es más complicado porque la crucífera compite mucho y también hay crucíferas que se usan como cultivo de servicio. Entonces en esos lotes lo que vemos mejor es cuando se mezcla con vicia y siembras tempranas de febrero o marzo para que la vicia cubra, y ahí la vicia es bastante buena competidora en lo que son crucíferas. Y en lo que es colorado, que tenemos un poco más de experiencia, pero algo hemos hecho, el centeno es el que vemos que se adapta mejor, porque te deja primero la cantidad de compuestos alelopáticos que tiene, el centeno es el que gana, y deja no solo compuestos alelopáticos, sino cobertura para emergencias de colorado, que son las que nacen posterior. Coniza y crucífera son malezas de otoño-invierno, y colorado son de primavera-verano. Entonces ahí el centeno te deja un residuo que baja la emergencia de colorado. Y después lo que vemos también, que después de ese cultivo de cobertura, los nacimientos de colorado se hacen todos más estrechos, más juntitos, y si podemos meter el residual justito ahí donde tenemos el flujo importante, cuando se da de baja el cultivo de cobertura, nos agrupamos en la emergencia y que el residual funcione sobre esa. Pero sí, cultivo de cobertura, vamos por ese lado. Gracias.